En un reino cubierto por un denso miasma, allá en los confines de la tierra, hogar de monstruos que antaño dominaron y devoraron a la humanidad sin piedad, una joven es traída a estas tierras, donde la presentan al rey como el sacrificio número 99. El canciller Anubis, con su habitual desdén, considera que la chica es el sacrificio más escuálido que les han mandado, afirmando que no vale la pena ni devorarla, y propone simplemente hacerla a pedacitos. Pero la muchacha, ni corta ni perezosa, lo interrumpe, llamándolo perro sin pelos en la lengua, y asegurando que ella sí que vale la pena ser devorada. Los dos comienzan una acalorada discusión, pero el rey, con una chispa de curiosidad, la encuentra bastante intrigante y le ordena a Anubis que se retire de inmediato. Se queda a solas en la habitación con la muchacha, sus guardianes, sin pelos le instan a disculparse con el rey, lo tacha de rey con paso irascible, firme, se acerca a ella mientras la tilda de insolente. El monarca le revela que cada sacrificio anterior a ella ha temblado de pavor al ser presentado ante su majestad, por lo que no se cree ni por un segundo que la chica no le tenga miedo, ordenándole que suplique por su vida mientras le rodea la cabeza con su enorme mano. Pero ella, con una audacia sorprendente, simplemente le pica las almohadillas de las patas, encontrándolas curiosamente suaves y muy blanditas. La muchacha, con total desparpajo, afirma que no tiene ni familia ni un hogar al que regresar. El rey le informa solemnemente que el ritual de sacrificio se celebrará en la próxima noche de la revelación. Despierta un cuando el miasma se disipe por completo, quien le pregunta su nombre, si fuera poco, y ella, tras este peculiar encuentro, los monstruos del palacio con la clara intención de observar de cerca, directamente posiblemente molestos, interrogan a Anubis paseándose por los pasillos como si fuera la dueña del lugar. Le recuerdan con cierto reproche que el difunto monarca selló la paz con los humanos hace ya un siglo, pero con la condición ineludible de que estos enviaran un sacrificio para simbolizar que humanos y monstruos no son ni de lejos iguales. Mientras Sari se asoma curiosa por la ventana, el rey la sujeta con firmeza, recordándole que no tenía permiso alguno para abandonar su aposento y la lleva de vuelta en brazos. Sari, con su habitual franqueza, le comenta que su habitación le parece de lo más aburrida y sugiere decorarla con algunas flores. Sin embargo, el rey, tajante, afirma que no le gustan las flores, revelando además que, por culpa del miasma, ni siquiera crecen en esas tierras. El rey le advierte con seriedad que los demás monstruos del palacio la matarían sin dudarlo si la vieran, por lo que debe obedecer sus órdenes al pie de la letra. Esto hace que Sari se dé cuenta con cierta sorpresa de que el rey, en el fondo, se preocupa por ella. El monarca la agarra por el cuello, amenazando con acabar con su vida, pero la muchacha, impávida, asegura que ha presenciado cosas mucho peores. En un doloroso flashback, Sari descubre con horror que su propio nombre significa sacrificio. Inmediatamente se dirige a sus padres, consciente de que el próximo sacrificio provendrá de su aldea. En ese preciso instante los escucha, sin querer, hablar sobre cómo la acogieron y la criaron con el único propósito de entregarla como ofrenda. Sus padres de repente notan su presencia y la habitación se ilumina con un escalofriante relámpago mientras la observan con una mirada gélida. Hasta el día de hoy, ella aún recuerda vívidamente esa expresión de terror en sus ojos, y le confiesa al rey que sus ojos son distintos, por eso no le teme en absoluto, y el monarca, conmovido, comienza a sentir una profunda compasión por ella. Se dirigen a una vetusta ciudad-fortaleza que sufrió graves daños durante la cruenta guerra que libraron contra los humanos hace ya un siglo. Mientras el rey la inspecciona minuciosamente, Sari observa las desoladas ruinas de la ciudad baja. El monarca le explica que es una zona sin ley, un verdadero nido de problemas donde los monstruos suelen causar altercados con los humanos, y que es su sagrado deber impedir que tales incidentes ocurran. Sari, con una sonrisa, divisa flores brotando en la ciudad, y el rey le explica que el miasma en esa área es menos denso, por lo que es el único rincón de la tierra donde la flora puede prosperar. Ella, ni corta ni perezosa, recoge algunas flores del jardín y le coloca una corona floral en la cabeza al rey, diciéndole con picardía que se ve adorable, pero el monarca, algo ofendido, se la quita de inmediato, convencido de que ella se está mofando de él. Sari le comenta que él siempre luce una expresión tan intimidante en su rostro, por lo que desea que el rey se siente un poco mejor, invitándolo a contemplar la belleza de las flores. Regresan apresuradamente a la sujeta con firmeza, advirtiéndole que una fuerte tormenta se aproxima rápidamente. De repente, un estruendoso rayo cae. El rey, con un gesto inesperado, la cubre suavemente con su enorme cola, pues ese destello le trae a la memoria cada vez que caiga un rayo. Sari, sintiendo su calor reconfortante, le confiesa que ya no tiene miedo. En la esperada noche de la revelación, preparan a Sari para el solemne ritual de sacrificio. Ella, ajena al peligro, se siente feliz por poder lucir unas ropas tan hermosas, pensando que es como un precioso vestido de algo calado. Anubis la escolta hasta la cámara del altar, donde deberá aguardar la llegada del rey. Sin embargo, es emboscada por un monstruo lagarto, quien, con oscuras intenciones, planea derrocar al monarca. El lagarto cree que asesinarla le facilitará alcanzar su objetivo, así que intenta atacarla con su afilado cuchillo, pero de repente un misterioso hombre encapuchado se interpone en su camino, bloqueando la hoja con su propia mano. El lagarto, furioso, lo confunde con un agente del rey, tildando al monarca de cobarde. Sin embargo, Sari, con vehemencia, exclama que tienen un rey magnífico que siempre evita el derramamiento de sangre innecesario. El lagarto, con renovada furia, ataca de nuevo, rasgando la capa del hombre y dejando al descubierto su rostro. Con una agilidad sorprendente, este desarma al lagarto, apuntándole con su imponente espada y provocando que el monstruo, aterrado, huya despavorido del lugar.
Sari, con asombro, se da cuenta de que él es el mismísimo rey, pero él, con un gesto de urgencia, la señala hacia la salida, explicándole que no es un rey, al menos no en ese momento, porque en realidad es mitad humano. Le revela que la noche de la revelación lo transforma completamente en un ser humano, por lo que debe ocultarse en las sombras hasta que recupere su forma de bestia. El rey se siente profundamente abatido, considerándose un patético debilucho, indigno de ostentar la corona, pero Sari, con ternura, le cubre la herida, asegurándole con firmeza que él no es en absoluto débil. Sari, con una revelación, comprende que él jamás devoró a ninguno de los sacrificios anteriores, al observar la multitud de cicatrices que surcan sus brazos, y así descubrimos que él utilizaba su propia sangre para engañar a las demás bestias, haciéndoles creer que los sacrificios habían sido consumidos durante el ritual. Ella, con convicción, afirma que una persona débil jamás podría lograr algo así, por lo que lo proclama el más fuerte de todos. Le dice que desea servirle de sustento, de alimento, en lugar de regresar a su hogar. Sus cadenas se rompen en el instante en que el rey la abraza con fuerza, y al día siguiente, el monarca anuncia a todos, sin rodeos, que Sari será, a partir de ahora, la nueva reina. Sus súbditos, como era de esperar, no están nada contentos con esta decisión, así que él, con una mirada desafiante, los reta a dar un paso al frente, poniéndolos rápidamente en su sitio. Sari, con una Más tarde observamos llamarlo pomposos oficiales, que significándole al rey que valiente su decisión, y él, con un encogimiento de que la reina lo acepta, diciendo que debería descender de un linaje guerrero, vuelve a pasearse por el palacio, monarca, con una simple mirada con un suspiro, le advierten que hasta el punto de someterlos por completo, y con razón. Pero ella ni se inmuta, en ese preciso instante el rey aparece de la nada, la levanta del suelo con facilidad, él es una persona de vuelta a su corazón que le ordena que espere tranquilamente a todos, pero Sari, con su habitual iniciativa, desea ayudarlo, así que él le sugiere que se una al gran banquete de la corte, donde se congregarán todos los nobles de estas tierras. El rey le confiesa que sus propios oficiales le propusieron la idea, creyendo ingenuamente que así cambiaría de opinión sobre nombrar a Sari su reina, pero él, con firmeza, le dice a Sari que mantenga la cabeza bien alta. Esa misma noche, el monarca regresa a su aposento, donde encuentra a Sari plácidamente dormida junto a la ventana. Él la carga con delicadeza, y ella, con un pequeño grito, se despierta sobresaltada, disculpándose profusamente por haberse quedado dormida mientras él estaba trabajando. El rey observa unas flores en su regazo, y ella le revela que son flores artificiales que ha confeccionado con sus propias manos, con la intención de ayudarlo a relajarse cada vez que regrese a su aposento. El rey, con su habitual seriedad, afirma que las flores no le interesan en absoluto. Sin embargo, reflexiona que las flores artificiales le sientan bastante con bien, una dulce pues sonrisa, él mismo piensa que no importa en absoluto una farsa, si algo es artificial, que tiene siempre y cuando sea capaz de tocar los corazones de las personas. Y con ternura le dice que él es como esas abejas que se posan delicadamente en las flores, que él no es para nada falso y sumamente trabajadoras, a pesar de su imponente, expresa su deseo de ser como él. Aterradora invitados de todos los rincones de la tierra visitan su imponente castillo. Se celebra el gran banquete con su habitual severidad, con gran le advierte a Sari que se comporte adecuadamente durante de la nueva reina, considerándola un estorbo. Les ordena guardar silencio absoluto para el rey, mientras el rey hace su majestuosa entrada. Sin embargo, los presentes se quedan boquiabiertos al ver al monarca cargando a silencio absoluto, y no tardan en mofarse de su apariencia y soltar la cabeza bien alta, mientras Anu es bien sabido, invitados desprecian profundamente a los humanos. Se sientan en sus imponentes tronos, pero Sari percibe las miradas de desprecio, con una expresión de asombro, prueba la comida, así que la encuentra absolutamente deliciosa, se levanta y sirve personalmente. Todos los demás comensales comienzan a disfrutar del banquete con renovado entusiasmo. Sari, con su espíritu servicial, autoridad, se dirige a la cocina, aclara que ella es la mismísima reina, pero se topa con algunos monstruos a regañadientes le permite el paso rotundamente. Ella, ni corta ni perezosa, no solo consigue comida de aspecto peculiar, sino que se morea que eso ayuda a alejar las mesas con diligencia. Decide llevárselo al rey, pero el astuto monstruo camaleón, con un movimiento disimulado de su cola, la hace tropezar. Ella, sin querer, derrama el vino directamente sobre el rey, y el camaleón, con malicia, la condena públicamente, asegurando que lo hizo con toda la intención. Los invitados la observan con miradas inquisitivas, pero el rey, con una calma sorprendente, le lame la cara y actúa como si nada. Luego, con una furia contenida, agarra la cola del camaleón, sabiendo perfectamente que la usó para hacer caer a Sari. Le recuerda con voz grave que Sari es su reina, y amenaza con destrozarlo con sus afiladas garras, pero Sari rápidamente lo detiene. Leonhard, con un gesto de magnanimidad, le perdona la vida al camaleón, advirtiéndole que le debe su existencia a la reina. Tras el tumultuoso banquete, Sari reflexiona sobre aparece ante ella y Sari instintivamente se aferra a él con fuerza. El suelo a su alrededor comienza a emitir un misterioso y brillante comienzan a volar, alejándose rápidamente del castillo. El rey piensa que las ráfagas de viento en las alturas la harán sentirse mejor, y Sari, por su parte, se siente inmensamente aliviada, pues creyó que el rey iba a deshacerse de ella, considerándose una pesada carga. Aterrizan suavemente en tierra firme, y el rey, con una sonrisa, la llama tontita, asegurándole que ella ya forma parte de él, por lo que jamás se deshará de ella.
Sari, sin embargo, se preocupa de que él pueda terminar lastimando a alguien con el pesado fardo de ser un rey monarca con total solo cuando está a su lado que ella será verdaderamente libre si algo así llegara a ocurrir de nuevo. Incluso le dice que con ella a su lado puede llegar a ser un rey mucho mejor, convencida de que necesita aprenderlo todo sobre él, aunque le está costando un mundo que ella permanezca junto a él para con un suspiro de resignación, acepta a regañadientes enseñarle, pues el rey así lo ha ordenado. Sin embargo, él cree firmemente que solo está perdiendo su valioso tiempo, así que en cuanto puede, regresa a sus otras importantes obligaciones. Sari sale a pasear con Langhart, ataviada con un disfraz de bestia para no llamar demasiado la atención. Al ver el peculiar atuendo de él, no puede evitar soltar una carcajada, pues Langhart parece, francamente, demasiado sospechoso. Caminan por una bulliciosa calle, donde ella descubre cómo las bestias comunes viven sus vidas, dándose cuenta de que, en el fondo, no son tan diferentes de los humanos. Sari divisa una panadería y se alegra enormemente al ver pan fresco, exclamando que en el palacio no hay ni rastro de él. La familia del panadero, al escucharla, se pone inmediatamente en guardia, sospechando de ella. Pero el panadero, de que, con una sonrisa, les asegura que el rey jamás la realeza y la aristocracia acapararon todas las exquisiteces y tan turbio. Sin embargo, al rey actual finalmente compran algo de pan y Sari con cariño se lo da a Langhart, quien con su paladar real considera que no es nada del otro mundo. Mientras disfrutan del pan, ella escucha el llanto desconsolado de un pequeño monstruo llamado Bolas, que se ha separado de su madre. Ayudan al pequeño Bolas a buscar a su madre, pero mientras caminan, Sari de repente siente un fuerte mareo. Langhart, preocupado, le quita a Bolas de los brazos mientras ella se pregunta, confusa, qué demonios está ocurriendo. Bolas, asustado, rompe a llorar, y Sari, con dulzura, le asegura que sin falta encontrarán a su mamá. Su madre, por fin, lo divisa y agradece efusivamente a Sari por su ayuda, pero justo cuando Bolas cae de la cabeza del rey, Sari lo atrapa al vuelo, revelando, sin querer, su rostro humano a la vista de todos. La madre de Bolas de repente se vuelve hostil, exigiéndole que no toque a su hijo, mientras los demás monstruos, con desprecio, sueltan comentarios ofensivos solo por el hecho de ser ella humana. Comienzan a lanzarle piedras con furia, así que el rey, con un rugido, desata su poderosa aura, cegando la visión de todos y desapareciendo con Sari en un instante. Regresan al palacio, donde Anubis le informa sobre un reporte que indica que un humano fue avistado en la ciudad, pero el monarca, con total desinterés, lo ignora por completo, junto con todas las demás peticiones que le son presentadas. Sari se disculpa sinceramente por todos los problemas que ha causado, consciente de que ha aterrorizado a todos los habitantes del pueblo. Ella observa que esta reacción es muy similar a cómo los humanos reaccionan ante las bestias, y cree que se debe a la larga historia de guerras entre ambas razas. Sin embargo, está firmemente convencida de que, en el fondo, a ninguna de las dos razas le agrada el conflicto. El rey se disculpa con ella, lamentando haberla expuesto a tanto peligro y admitiendo que bajó la guardia. No obstante, confiesa que disfrutó muchísimo de su día a su lado. Sari, conmovida, le pide que no se disculpe y lo abraza con fuerza, asegurándole que ella también se lo pasó en grande, pero de repente se desvanece por completo. Anubis conversa con un sacerdote, quien le revela con preocupación que la salud de Sari está deteriorándose rápidamente a causa del miasma, y que, lamentablemente, esto podría llevarla a la muerte. Sari, con valentía, le dice al rey que no se preocupe por ella, pero el monarca, con pesar, sabe que ella no puede permanecer en el reino. Más tarde, se despierta plácidamente en una cama, contemplando el cielo azul, y se da cuenta, con cierta sorpresa, de que está viviendo de nuevo entre humanos. Un amable doctor se le acerca, informándole que se encuentra a salvo en su clínica. Se entera de que la trajeron debido a un grave envenenamiento por miasma, por lo que suponen que debe haber llegado desde la frontera, un lugar donde el viento puede arrastrar el miasma hasta su territorio. Le administran una medicina especial, elaborada con la exótica fruta ambrosía para ayudar a purificar el miasma que aún reside en su cuerpo. El asistente le explica que alguien la dejó inconsciente frente a la clínica hace ya 3 días, con una generosa suma de dinero más que suficiente para cubrir todo su tratamiento, y también una enigmática nota. Sari la examina, reconociendo de inmediato el sello real, pero no logra comprender lo que está escrito, pues está redactado en la compleja escritura de las bestias. Sin embargo, aquello fue más que suficiente para que ella comprendiera, con el corazón encogido, que el rey le había salvado la vida. A partir de entonces, Sari, con su espíritu comienza a vivir una vida tranquila, colabora en la clínica, y el asistente, mientras el asistente desempeño le dice que puede quedarse con ellos todo el tiempo que no se esfuerce demasiado. Sari, sin embargo, piensa en regresar no se ha recuperado, pero sabe perfectamente que no puede vivir en el reino, pues solo conseguiría que el monarca se preocupara aún más por ella. Los aldeanos, con su habitual chismorreo, empiezan a hablar de ella, y no tardan en enterarse de que proviene de la aldea que, en su momento, envió un sacrificio. De repente, comienzan a evitarla y a murmurar a sus espaldas. Ella, al percatarse de esto, recuerda vívidamente la hostilidad de los monstruos en la ciudad, y, presa del pánico, echa a correr de vuelta a la clínica. Pero al llegar a la clínica, descubre con horror que ha sido atacada. El doctor, con urgencia, le dice que se marche de inmediato, pues los habitantes del pueblo creen que ella es un sacrificio que ha escapado de las bestias, y temen que el rey bestia, en su búsqueda, destruya la ciudad por completo. Comienza a vagar sin rumbo, completamente sola, consciente de que no tiene a dónde ir. Rompe a llorar desconsoladamente y está a punto de caer por un escarpado acantilado. Pero, justo en el último segundo, el rey aparece en su forma humana, sujetándola firmemente y salvándola en el preciso instante. Ella le pregunta con asombro qué hace él allí en su forma humana.
El rey le revela que se transforma en humano cada vez que se encuentra en el reino de los hombres, ya que en este lugar no hay rastro de miasma. Sari había creído que el rey la había abandonado, pero él le aclara que la carta especificaba claramente que regresaría por ella. Él le entrega un anillo que contiene una fruta ambrosía cristalizada, explicándole que purificará el miasma a medida que éste entre en su cuerpo, lo que significa que ahora podrá permanecer a su lado. Sari regresa al palacio, donde Sae y Klops, con gran alegría, la reciben con los brazos abiertos, felices de verla de nuevo. Leonhard cree firmemente que el anillo la ayudará a desarrollar una inmunidad natural al miasma, y le dice que podrá quitárselo sin problema una vez que su cuerpo se haya vuelto completamente inmune a sus efectos. Pero Sari, con una sonrisa pícara, no quiere quitárselo y le insinúa lo que realmente significa entregarle un anillo a un humano. El rey, completamente despistado, no tiene ni la menor idea, y Sari le explica que es una promesa de permanecer juntos para siempre, un compromiso. Mientras pasea por el palacio, Sari se topa con una princesa llamada Vivian, quien ha venido con la clara intención de pedir la mano del rey en matrimonio. Nos enteramos de que todo esto fue orquestado por Anubis, quien argumenta que la aparición de Sari en el banquete fue recibida con un aluvión de protestas. Por ello, está buscando una nueva reina que mejore las relaciones del reino con sus homólogos. Poco después, más princesas llegan al palacio, y todas, curiosamente, están allí por la misma idéntica razón. Vivian explica con cierta desesperación que no podrán regresar con la cabeza alta ante sus compatriotas si el rey no las acepta, al menos como concubinas, antes de marcharse con un suspiro. Esa misma noche, Sari sugiere conceder una audiencia a las princesas, pero el rey, tajante, lo considera una completa pérdida de tiempo, pues no tiene el menor interés en tener concubinas, y aclara que Anubis organizó todo esto por su cuenta y riesgo. El rey le explica que la presencia de concubinas podría representar una seria amenaza para su posición como reina. Pero Sari, con nobleza, le dice que no desea, bajo ningún concepto, ser un estorbo Sari para se refugia él. en la habitación de El su rey, guardián, visiblemente molesto, por qué el rey estaba tan alterado, declarando que ha terminado de hablar del asunto. Por ello, considera la idea de regresar junto a él. Que se vaya a dormir con astucia, se cuela en los aposentos del rey, intentando seducirlo para que la acepte como concubina, y le explica con descaro que el monarca no puede, por su naturaleza, hacer el amor con una humana. Sari, sin querer, escucha la conversación y entra en los aposentos del rey, pero los encuentra en una situación de lo más incómoda. Avergonzada, se disculpa rápidamente y sale corriendo. El rey, furioso, le ordena a Vivian que se marche de inmediato, y Sari, por su parte, regresa a la habitación de su guardián, donde pasa la noche en compañía de ellos. Al día siguiente, se unen a las demás princesas en la mesa del comedor, pero Vivian, misteriosamente, no aparece por ningún lado. La princesa reptil, de nombre Amit, deja caer su plato por accidente, y Sari, con amabilidad, la ayuda a limpiarse, acompañándola luego al exterior. Mientras están afuera, Amit le confiesa que le tiene un miedo terrible al rey, pero que está allí porque los reptilianos sufren una cruel persecución. Se le ha prohibido regresar a su hogar si no logra conquistar el corazón del monarca, por lo que, en la práctica, ha sido exiliada de su propia tierra. En ese preciso instante, reciben la noticia de que la Guardia Real ha regresado. El capitán de la guardia, Jorman, entra al palacio con urgencia, deseando reunirse con el rey de inmediato. Al ver a Sari, la reconoce al instante como la reina, y se arrodilla respetuosamente ante ella, revelando que ha jurado lealtad inquebrantable al monarca. Nos enteramos de que Jorman en sus inicios fue un simple plebeyo, pero logró ascender rápidamente en las filas, ganándose la total confianza del rey. Amit, por su parte, está perdidamente enamorada de él, y revela cómo Jorman, en el pasado, usó su propia bufanda de la Guardia Real para cubrir una herida que ella tenía. Ella aún la conserva consigo, deseando devolvérsela personalmente. Le explica a Sari cómo Jorman hace que su corazón se acelere con solo verlo, y Sari, al escucharla, piensa que el rey le provoca exactamente la misma sensación. Esa noche, Sari está a punto de asistir a un importante banquete, pero divisa a Amit, cabizbaja, en un rincón, pues su vestido ha sido arruinado. Las otras princesas, con crueldad, se ríen de ella, lo que hace que Sari sospeche que ellas son las verdaderas culpables. Amit desea pasar tiempo con Jorman en el banquete, pero cree que él está completamente fuera de su alcance, mientras así que sigue deslumbrante con el vestido de Sari, devolviéndole a Jorman se quita su su bufanda propio y logrando que él la recuerde y se al lo instante. presta sin Mientras Sari dudarlo. bebe tranquilamente de su copa, divisa a Vivian lanzándole una mirada furtiva, y de repente la bebida la hace desvanecerse por completo. Más tarde se despierta, pero Vivian se le acerca con una actitud amenazante, agarrándola por el cuello mientras le exige a Sari que le ceda el paso para convertirse en la reina. Sin embargo, Sari, con una calma sorprendente, le replica que ella no tendría la menor oportunidad, ni siquiera si ella no estuviera presente. Esto enfurece a Vivian hasta el extremo, quien amenaza con asesinar a Sari con sus afiladas garras, pero Amit valientemente la sujeta con fuerza, gritándole a Sari que corra. Amit es derribada sin piedad mientras Vivian se abalanza sobre ellas, pero el rey, justo a tiempo, la salva, ordenándole a Vivian que jamás vuelva a mostrarse mientras los guardias se la llevan detenida. El rey se disculpa por su dureza de la noche anterior, mientras Anubis reflexiona sobre cómo todas las princesas fueron devueltas a casa, sin poder ablandar el corazón del monarca. Pero Ahmed se queda, con permiso para ser la amiga de Sari. El rey le confiesa a Sari que ella es la única mujer que anhela, y esto la hace comprender que, en verdad, está enamorada de él. Jorman acompaña a Sari a una reunión, explicándole que Anubis hará lo que sea por proteger el trono real, incluso si eso implica ir contra la voluntad del propio monarca. En la reunión, Anubis la recibe como su reina oficial, afirmando haber considerado los sentimientos del rey, pero impone ciertas condiciones. Sari deberá convertirse en la consorte más consumada de la historia para que el pueblo la acepte de verdad.
La primera condición es dominar a una bestia sagrada, pues es un símbolo de autoridad real. Esto enfurece al rey, ya que Sari carece de poder mágico. Su vida sería consumida y podría incluso invocar a un demonio, lo que la llevaría a un destino peor que la muerte misma. Él da por terminada la reunión, afirmando que no necesita ni considerar semejante propuesta. Mientras regresan a sus aposentos, Sari teme que el reino caiga en el caos por su culpa, pero el rey le asegura que la mantendrá a salvo, pase lo que pase. Sari observa a Jorman entrenar a los soldados, pensando en cómo cada uno cumple su parte, y se pregunta qué podría hacer ella por el rey. Al día siguiente, el rey la ve poniendo su sangre en el contrato, y, extrañado, le pregunta qué demonios está haciendo. Sari afirma que es lo correcto, pues necesita ganarse la aceptación de todos para protegerlo. Dibuja un sigilo en el suelo, intentando invocar una bestia sagrada, pero de repente siente un escalofrío, mientras su fuerza vital se agota rápidamente. Esto la hace caer de rodillas, mientras el sigilo la lanza por los aires, pues se detuvo antes de terminar el encantamiento. Lo intenta de nuevo con todas sus fuerzas, pero el hechizo falla estrepitosamente, haciéndola colapsar por completo. Al día siguiente lo intenta de nuevo, dibujando el círculo mágico con gran concentración, mientras Klops comenta que estará en grave peligro si sigue fallando, porque un humano no debería intentar invocar más de 2 veces al día, es una locura. Ella termina fallando de nuevo, y el rey la atrapa en el aire, listo para llevársela, pero Anubis lo detiene, explicando que el juramento le prohíbe buscar ayuda. El rey afirma que no la está ayudando, sino solo concediéndole un breve y merecido descanso, llevándola de vuelta a sus aposentos. Sari insiste en que está bien, pero el rey sabe que morirá si continúa con esto. Sari no valora su propia vida, pero el rey la llama necia, mientras le explica con dolor que no quiere perderla por nada del mundo. Al día siguiente, Sari intenta invocar una bestia sagrada una vez más, y una llama brota del círculo antes de que pudiera terminar su encantamiento. Anubis cree que ha invocado a un demonio, pero Sari continúa cantando con fervor mientras la llama la envuelve por completo. El hechizo es un éxito, y una diminuta bestia aparece en el círculo. Sari colapsa mientras el rey la felicita efusivamente por su increíble actuación. Mientras Sari descansa en la cama, le ofrecen algo de comida, pero su bestia sagrada se lo come todo, hasta las migas, sin dejarle ni un bocado a ella. La bestia sagrada explica que es el único con los poderes de inmortalidad y renacimiento, presentándose como Venu. Afirma que en su momento fue la bestia sagrada más hermosa de toda la existencia, un auténtico fénix, ni más ni menos. Anubis llega a la habitación afirmando que Venu no puede ser un fénix, ni de broma, y Venu, por supuesto, intenta armar un buen lío con él. Nadie entiende lo que dice, y así descubrimos que solo el invocador puede comprender a la bestia sagrada. Anubis no cree que el pueblo acepte a Benju como la bestia sagrada de la reina, pues necesita una forma mucho más regia. Más tarde, Sari se pone un ridículo disfraz de pájaro e intenta enseñarle a Benju a volar, pero no hay manera de que progresen, así que Benju decide tirar la toalla. Benju revela que ya ha agotado todos sus poderes y descubrimos que fue sobreexigido por los soldados durante una guerra. Dice que nunca más podrá volar, pero Sari le dice que no se menosprecie así, pues le ha dado muchísima confianza a pesar de su forma actual. Al día siguiente, Sari ve a Benju intentando volar, justo cuando un asesino lo tiene en la mira. Benju salta del muro del castillo y parece que está a punto de alzar el vuelo, pero una flecha casi lo alcanza, provocando su caída en picado. Sari se lanza tras él y él la llama idiota por intentar salvar a un pájaro inmortal. ¡Qué locura! Pero se conmueve profundamente por sus acciones y despierta sus poderes, transformándose en un majestuoso y verdadero fénix. Benju revela que siempre regresará si ella cree en él, mientras vuela majestuosamente por la ciudad, haciendo que todos lo reconozcan como una auténtica bestia sagrada. En la puerta del palacio, un guardia es atacado por un hombre misterioso, quien afirma tener asuntos urgentes con el rey de los monstruos. Termina siendo capturado y el rey va a verlo mientras está encadenado en el oscuro calabozo. El hombre le pregunta si mató a Sari, pero justo en ese instante Sari aparece, reconociéndolo de inmediato como Ilia. Ilia se alegra muchísimo al saber que ella sigue viva, y Sari implora al rey que perdone a Ilia, diciendo que ella aceptará su castigo en su lugar. Así que el rey, con una sonrisa, afirma que Ilia es su invitado, y que solo atacó porque, pobrecito, no sabía cómo tocar el timbre. El rey quiere saber más sobre la relación de Sari con él, y en un flashback conocemos a un joven Ilia. Mientras él camina por el pueblo, Sari se acerca para darle hierbas medicinales, pues siempre está herido. Pero Ilia le dice que es normal lastimarse, ya que entrena para ser un guerrero y le promete que la mantendrá a salvo, incluso de las temibles bestias. De vuelta en el presente, Ilia es liberado de sus cadenas, mientras Anubis le advierte que nunca más regrese a su reino. Sari llega e Ilia, sin pensarlo, le toma la mano diciéndole que la lleva a casa, pero Sai y Klops le aclaran que ella vive con ellos ahora. Ilia los aparta de una patada, queriendo irse con Sari, pero ella elige quedarse con el rey. El rey revela que Sari se convertirá en su reina, y ordena a los guardias que se lleven a Ilia de inmediato.
Ilia se aferra a él, pero colapsa de repente y Sari se preocupa muchísimo por su estado. Anubis dice que es por pura fatiga, así que el rey le permite quedarse a pasar la noche. Le ofrecen algo de comida a Ilia, pero él no prueba bocado, a pesar de su evidente hambre. Le pregunta a Sari si de verdad se va a convertir en la reina, lo cual ella confirma, pero Ilia le dice que no se preocupe, porque planea escapar con ella, cueste lo que cueste. Amit se une a ellos en la habitación, ofreciéndole a Ilia unos postres, pero él los aparta de un manotazo, diciéndole que se largue. Ilia se pregunta qué le ocurre a Sari, pues la ve demasiado amigable con las bestias. Él cree que el rey solo jugará con ella, pero Sari le asegura que el rey no es así en absoluto, diciendo que incluso está dispuesto a hacer grandes sacrificios por los humanos. Ella le dice a Ilia que no puede ir con él, dejándolo en completo silencio mientras ella se va a buscar más comida. Después de que sale de la habitación, Ahmed se le acerca pensando que fue demasiado atrevida y directa con Ilia. Sari afirma que Ilia también es muy amable, contándole cómo él siempre quiso protegerla desde que eran niños. Sari le dice que él solo tiene un punto débil con las bestias, pero que no es violento sin una buena razón, para nada. El rey ve a Sari dándole comida a Ilia y Anubis comenta que ella debe encontrar consuelo al pasar tiempo con otro humano, que obvio. Ella regresa a la habitación de Ilia, dándole su cena, pero Ilia no dice ni una palabra, así que ella le dice que quizás nunca más puedan verse después de que él se marche. Pero Ilia la deja inconsciente e intenta escapar con ella. El rey se entera de todo esto, e Ilia ahora cabalga a toda prisa de regreso al reino humano. El rey decide perseguir a Ilia él mismo, pero Anubis sugiere que quizás Sari eligió ir con él, ya que ambos son humanos al fin y al cabo. El rey empieza a pensar que Sari podría ser más feliz en el reino humano, pero Amin implora al rey que rescate a Sari, sabiendo lo mucho que ella ama al monarca. Jorman llega ofreciéndose a encargarse de Ilia, pero el rey invoca a su bestia sagrada, diciéndole a Jorman que tome las riendas en su ausencia. Mientras Weaver intenta rastrear a Ilia, Bennu aparece, ofreciéndose a ayudarlos pues comparte su alma con Sari, así que conoce su ubicación exacta. Los guía hacia su amo justo cuando Ilia llega al territorio de la gente llena, donde su camino está bloqueado por unos cuantos monstruos. Le dicen a Ilia que lo dejarán ir si les entrega a Sari para que puedan devorarla, pero esto lo enfurece sobremanera, así que los ataca sin piedad, matándolos uno por uno. Una de las hienas intenta huir, pero Ilia lo alcanza en un instante. El hijo del monstruo aparece, suplicándole que no mate a su padre, pero Ilia levanta su espada, listo para asestarles el golpe final. Sin embargo, Sari se aferra a él con fuerza, permitiendo que los monstruos escapen de su ira. Sari le pregunta por qué mataría a un niño inocente, pero Ilia solo ve a todos los monstruos como una amenaza latente para los humanos. Sari le recuerda que él entrenó solo para proteger a los humanos de las bestias, pero Ilia le dice que eso no es suficiente, creyendo que Sari está bajo un hechizo, y piensa en matar monstruos solo para despertarla de su engaño. Él la arroja sobre una cama, mientras le confiesa su amor con desesperación, pero Sari lo rechaza, diciéndole que es absolutamente aterrador. Ella intenta explicarle a Ilia que no todos los monstruos son malvados, y que el rey tiene un corazón noble, pero él no le cree en absoluto, explicando cómo los monstruos ven a los humanos como meras presas. En un flashback, vemos a Ilia con su hermana Misha, quien teme que los monstruos vengan a por ella, así que Ilia le promete protegerla de esas criaturas. Pero un día, su madre regresa a casa, haciéndolos esconderse en el armario, mientras ella es brutalmente masacrada por los monstruos. Los monstruos los encuentran, abriendo el armario, y consideran comerse a uno de ellos como postre. Se llevan a Misha, devorándola ante sus propios ojos, pero como no les gusta el sabor de los niños varones, deciden jugar con él, dejándolo escapar un poco antes de atraparlo. Sin embargo, fue salvado por su maestro. Vio un nuevo rayo de esperanza al conocer a Sari, pero este también le fue arrebatado por los monstruos. De vuelta en el presente, Ilia piensa en aniquilar a todos los monstruos, atando las manos de Sari a unas columnas de madera, mientras le ordena que lo observe bien. En ese preciso momento, el rey llega, exigiéndole que devuelva a Sari, pero Ilia afirma que Sari le pertenece solo a él. Ilia carga contra el rey, y ambos comienzan a luchar ferozmente, mientras Benju va hacia Sari, diciéndole que Ilia no es rival para el monarca. Ilia lo sabe perfectamente, pero se niega a retroceder, pensando que los monstruos matarán a más humanos si él cede. Desaparece ante los ojos del rey, sujetando su capa con fuerza, mientras salta para derribarlo, pero el rey desata su poderosa aura, lanzándolo por los aires. Ilia todavía se niega a rendirse, diciéndole al rey que lo mate de una vez, porque quiere que Sari vea lo violentos y crueles que son los monstruos. Carga contra el rey, pero el monarca le permite apuñalarlo, diciendo que Sari estaría muy triste si lastimara a Ilia. Viña ayuda a Sari a liberarse, y ella inmediatamente corre a revisar al rey, mientras rompe a llorar desconsoladamente. Ilia, por su parte, cae de rodillas dándose cuenta del profundo dolor que le acaba de causar. El rey afirma que la herida no es nada para él, e Ilia comienza a cuestionar cada una de sus acciones, pero Sari lo abraza con ternura, diciéndole que ha hecho muchísimo por ella, así que debe perdonarse a sí mismo de una vez.
Viña cura la herida del rey y él se transforma en un fénix para transportar a Ilia, pero este se niega rotundamente a aceptar ayuda de los monstruos, eligiendo regresar solo. Ilia le dice al rey que tendrá que renunciar a Sari si la hace llorar, y el rey le da su palabra de honor. Ilia termina cabalgando con Sari para regresar al reino humano, y Sari se burla de él por su miedo a las alturas. ¡Qué gracioso! Ilia se disculpa por actuar de forma tan egoísta, y aunque nunca podrá perdonar a los monstruos, decide depositar su fe en la creencia de ella en el rey. Él le besa la frente con ternura, diciéndole que la ama mientras sus caminos se separan. Sari vuela de regreso con el rey, quien le confiesa que dudó en traerla de vuelta, pues pensó que podría ser más feliz con Ilia, pero Sari le asegura que solo quiere estar con él, pase lo que pase, siempre. De vuelta en el palacio, Sari recibe la noticia de que el duque Gallius desea conocerla. Está emocionada por el encuentro, pero Anubis le advierte que no tome este asunto a la ligera, diciendo que debe ser la perfecta anfitriona para el duque, y proponiendo esto como una de sus pruebas cruciales en su camino al reinado. Amet se sorprende al enterarse de esto, y reconoce a Gallius como un general legendario, conocido como el mismísimo dios del mar. Le advierte a Sari que Gallius odia a los humanos con toda su alma, así que le aconseja a Sari que tenga muchísimo cuidado. Sari le pregunta al rey sobre Gallius, y él revela que Gallius es conocido por su comportamiento despiadado, pero el rey le asegura que no permitirá que Gallius le haga daño alguno. Gallius llega al castillo y Anubis le da una bienvenida formal, pero Gallius le dice que se salte las formalidades, que quiere ver a la reina ya. Sari se une a ellos, presentándose como la anfitriona, pero Gallius se molesta muchísimo, no queriendo aceptar a una simple humana como reina. Su sirviente intenta calmarlo, pero Gallius lo amenaza con su afilada espada, sin dudarlo. En ese preciso momento, el rey se une a ellos diciendo que no permitirá disturbios de ningún tipo en el palacio, y Gallius se inclina ante él, pero le reitera al rey que no aceptará a una humana como su reina. El rey se molesta, pero Sari le dice a Gallius que entiende perfectamente por qué se siente así, pues nunca antes tuvieron una reina humana. Ella los lleva al patio, contándoles su historia, pero Gallius hace un ruido estrepitoso, haciendo que olvide por completo su guión. Gallius se da cuenta de que solo memorizó sus líneas, así que la desprecia sin piedad, diciéndole que le da un asco tremendo mientras se aleja con desdén. Durante la cena, Sari dirige el brindis, pero no bebe ni una gota del vino que Gallius trajo consigo. Gallius pregunta al respecto con curiosidad, y Anubis explica que el vino de bestia simplemente no le sienta nada bien a ella. Gallius le dice que no es apta para ser reina, afirmando que los humanos son de lo más poco confiables, así que su sirviente intenta detenerlo, pero Gallius lo golpea sin piedad, diciendo que no puede comer mientras mira su horrible y espantosa cara. Gallius afirma que Sari también le quita el apetito, ordenándole que se marche de inmediato, así que Sari se disculpa, regresando a los aposentos del rey. De vuelta en la habitación, el rey le da su comida, revelando que no pudo probar bocado porque no soportaba el insoportable comportamiento de Gallius. Sari le dice al rey que no se preocupe por ella, pues está acostumbrada a ese trato. No puede dejarlo con mal humor, así que necesita darle un giro a la situación en el baile. Sari le dice que ya terminó de comer y quiere que él coma sus sobras, pero el rey, en un gesto inesperado, la lame, pidiéndole que les demuestre a todos que él acertó al elegirla. Esa misma noche, Sari le pide a Gallius que baile con ella, pero él se niega rotundamente. Anubis le informa que cancelarán el baile si no baila con Sari. Gallius ordena a su feo sirviente que baile con ella en su lugar, y bailan juntos mientras el sirviente le pide a Sari que lo perdone, creyendo que su horrible apariencia le causa repulsión. Pero Sari le dice que no es así en absoluto, afirmando que parece estar sufriendo muchísimo. El sirviente revela que recibió sus terribles heridas durante la última guerra, donde fue brutalmente quemado por los humanos. Él le dice que la guerra ha dividido profundamente a humanos y bestias, así que ella tendrá muchísimas dificultades como reina de las bestias, preguntándose por qué demonios querría ser su reina. Sari afirma que solo quiere estar con el rey, queriendo ayudarlo en todo lo que pueda. Parecen estar disfrutando de su tiempo juntos, pero Gallius de repente golpea a su sirviente, diciendo que no es nada divertido verlo hacerse amigo de una humana, y saca su espada. Sin embargo, Sari se interpone en su camino, mientras Gallius le dice que se aparte, recordándole que nunca será la reina legítima si falla esta crucial prueba. Él le da una elección, diciendo que puede tomar la decisión inteligente para su futuro al alejarse, o ser destruida junto a su feo sirviente. Sari elige renunciar a su futuro como reina, y Gallius se queda completamente sorprendido por su inesperada decisión. El sirviente le recuerda su objetivo de permanecer al lado del rey, pero Sari afirma que no puede ser reina si ignora a las personas que están sufriendo. Sari comienza a cuestionar la identidad de Gallius, diciendo que intimida a quienes no pueden defenderse, así que se pregunta si es realmente el legendario dios del mar o solo un bravucón.
Gallius balancea su espada, pero el feo sirviente lo detiene, diciéndole que ya ha hecho más que suficiente. De repente se inclina con respeto, y así descubrimos que el feo sirviente es en realidad el verdadero Gallius, y el tiburón es su nieto, llamado Jaws. Gallius explica que el rey ha mejorado notablemente la calidad de sus vidas, pero fueron al palacio porque escucharon rumores de que quería tomar a una humana como su reina. Querían poner a prueba a Sari con esta actuación, afirmando que todo el engaño fue su idea, así que le ruega al rey que perdone a sus hombres de cualquier castigo. Sin embargo, Jaws implora al rey que lo castigue a él en lugar de a Gallius, porque su raza no podría sobrevivir sin su liderazgo. Sari le pregunta al rey si aún necesitan ser castigados, diciendo que a ella no le pasó nada malo, pero el rey afirma que, sin duda, merecen ser castigados. Él ordena a Gallius y a sus hombres que le juren lealtad perpetua, diciéndoles que defiendan el reino en su nombre. Gallius agradece al rey su gran misericordia, jurando lealtad eterna al rey y a su reina, y luego navegan de regreso a su hogar. Al día siguiente, Anubis le dice al rey que Sari está ahora descalificada para el reinado, porque renunció a su futuro como reina. Así de simple. El rey regresa a sus afirma que ella cumplió sus deberes a la perfección, pero Anubis todavía se niega rotundamente a considerar la prueba un éxito. Que eso la hará arrepentirse de sus nobles acciones. Anubis reprende a 2 guardias por ser demasiado ruidosos, y mientras se aleja, los escucha hablar sobre que los humanos no son tan malos, después de todo. Pero Anubis no comparte en absoluto su mientras camina, se topa con Sari y la conduce a una biblioteca cercana. Mientras ella comienza a buscar un libro, Anubis se da cuenta de que están completamente solos en esa zona, de ella. Así que, sin dudarlo, piensa en matarla allí mismo. Está a punto de hacerlo, pero Sari saca un libro, provocando que los demás libros caigan estrepitosamente sobre Anubis. Sari lo revisa, diciéndole que buscará el libro ella misma, pero Anubis, con un gruñido, se ofrece a ayudarla. Sari parece completamente ajena a sus oscuras intenciones, así que él se pregunta si es tonta de remate. Piensa en continuar con su plan, pero de repente se desmaya. En un flashback, vemos a un joven Anubis negándose rotundamente a ir al funeral de su padre. Su sirviente le dice que está a punto de ser el sucesor, pero Anubis no lo desea, pues eso lo convertiría en el perrito faldero de la realeza. Su familia ha servido a la corona por generaciones. Su padre murió protegiendo al rey de asesinos, pero ningún noble lamentó su muerte, viéndolo como un simple peón más. Un día se encuentra con el rey, quien cree que es demasiado joven para asumir los deberes de su padre, así que le ordena a Anubis que cuide al príncipe. Se presenta formalmente al príncipe y comienza a servirlo, pero Anubis ve al príncipe como un completo tonto, así que piensa que podría tomar el control total después de que el príncipe suceda al trono. Anubis cae gravemente enfermo y escucha a los sirvientes hablar sobre lo débil que es, preguntándose si será capaz de suceder a su padre. Esto molesta muchísimo a Anubis porque no quiere ser como su padre, ya que recuerda que su padre nunca lo visitó cuando él estaba enfermo. En ese preciso momento siente una presencia y se da cuenta de que el príncipe está en su habitación, revisándolo con preocupación. El príncipe revela que nadie lo vio entrar, mientras le entrega una cesta de alimentos saludables, diciéndole que coma mucho y se recupere pronto. Anubis se pregunta por qué demonios está haciendo esto, y el príncipe revela que está genuinamente preocupado por él. Anubis se sorprende muchísimo al escuchar esto, porque no esperaba en absoluto que el príncipe se preocupara por un simple sirviente como él. El príncipe le recuerda que su padre salvó al rey, y está realmente agradecido por ello, diciendo que ama a su padre con todo su corazón. Anubis le dice que salga de la habitación, pero de repente 2 bestias irrumpen en la estancia, y ambos son llevados a la fuerza. Anubis muerde a uno de ellos, exigiéndole que le devuelva a su padre, pero el asesino lo empuja con fuerza y le dice que los miembros de su estirpe perecen como las sombras de la realeza. Creen que el destino caprichoso lo ha puesto en su camino, pues su plan es eliminarlo y mantener al príncipe como rehén. Uno de ellos está a punto de darle el golpe final, pero el príncipe se interpone y lo protege, dejando a Anubis completamente sorprendido. El príncipe se planta firme ante los asesinos, y aunque Anubis le grita que se detenga, el príncipe declara que es el deber ineludible de un rey proteger a cada uno de sus súbditos. Él reflexiona que si no es capaz de proteger ni siquiera a un amigo, entonces jamás podría ser un buen rey. El príncipe desata su poderosa aura, provocando que rocas gigantescas caigan sobre los asesinos, pero de pronto se desploma sin fuerzas y Anubis, preocupado, acude a socorrerlo. El príncipe se alegra de que Anubis esté a salvo, y esto provoca que Anubis rompa a llorar, mientras arrastra al príncipe lejos de allí, hasta que, por fortuna, son rescatados por un grupo de búsqueda. De vuelta en su hogar, su fiel sirviente le informa que el príncipe intercedió ante el rey, rogándole que no culpara a Anubis, pues no deseaba, bajo ningún concepto, empañar el buen nombre de su linaje. Anubis comprende, por fin, que ha hallado al monarca al que desea servir con lealtad,
Así pues, visita al príncipe, pidiéndole disculpas por no haber podido protegerlo como debía. De regreso al presente, se consagra en cuerpo y alma a convertir al príncipe en el mejor rey que jamás haya existido. Le aparta la mano de un manotazo, pues se niega a aceptarla como su reina, declarando abiertamente que no confía en ella en absoluto. Sin embargo, a Sari no parece importarle lo más mínimo, y le comenta que el rey está bastante preocupado por su estado. Le insta a reflexionar sobre su próxima prueba, y acto seguido abandona la estancia. En su siguiente encuentro, Anubis anuncia que Sari ha superado con creces su desafío, dejando a todos los presentes en la sala completamente asombrados. Ha resuelto concederle a Sari una oportunidad, deseando comprobar si realmente es digna del afecto del rey. Sari observa las imponentes estatuas del primer monarca y su reina consorte, y Clops, con solemnidad, revela que aquel primer rey fue el legendario héroe que logró unir a todas las bestias. Sari se pregunta con curiosidad por qué nunca antes había podido acceder a esta zona. Clops entonces le explica que se trata de un lugar sumamente sagrado y que solo se abre al público en contadas ocasiones especiales, la cual será presidida por el rey, quien vestirá la ceremonia de la gran consagración. Sari entonces se dirige hacia el rey y lo encuentra justo en el momento en que se está probando las vestimentas. Él ordena a todos, salvo a Sari, que abandonen la estancia de inmediato. Luego les revela que una gran tormenta está a punto de disipar el miasma que cubre el reino, lo que significa que tendrán, una vez más, otra noche de revelación, llena de misterios. Esa misma noche, Sari atiende al rey en su forma humana, y él le confiesa que siempre se siente muy nervioso antes de presentarse ante el pueblo, por temor a que descubran su gran secreto. Sin embargo, admite que se siente mucho más tranquilo y seguro cuando ella está a su lado. Al día siguiente, las bestias se congregan para la gran consagración, pero el rey permanece en su forma humana, ya que el miasma aún no ha impregnado el ambiente por completo. El monarca sabe que recuperará su forma bestial, pero esto le llevará un tiempo considerable, y la gran consagración está a punto de dar comienzo. En el recinto del evento, Anubis se entera con gran preocupación de que el rey ha desaparecido, no está por ningún lado. Rememora que ningún monarca ha llegado tarde jamás. Los sirvientes aseguran haber registrado cada rincón, pero el juez de nombre Set sugiere buscar en la cámara los sirvientes que buscan al que el rey debe estar meditando allí antes del evento. Entran en la cámara, pero descubren con asombro que está completamente vacía, y así nos enteramos de que el rey utilizó un pasaje secreto para huir sin ser visto. Se deslizan sigilosamente entre los guardias, pero justo cuando están a punto de ser descubiertos, Sari, con ingenio, los distrae. Jorman le pregunta por el paradero del rey, y ella le responde que también lo busca, pero que no logró hallarlo allí, con lo cual los guardias, algo confusos, deciden marcharse. Sari y el rey regresan apresuradamente a la cámara subterránea, donde el monarca comienza su transformación en una imponente bestia. Sin embargo, él cree que no logrará llegar a tiempo para la gran consagración, y esto lo lleva a dudar de sí mismo, pensando que no es en absoluto un buen rey. Sari le asegura que es un rey magnífico, y justo en ese instante el monarca percibe una extraña presencia, así que Sari rápidamente abandona la estancia para ganar tiempo para él. Al salir ve a Set, quien está de pie en la entrada, y le dice que siente una poderosa magia emanando de esa habitación. Sari le responde que el rey está en plena concentración, pero Set, sin dudarlo, la tacha de mentirosa, afirmando estar muy preocupado por la seguridad del monarca, y le exige que abra la puerta de inmediato. Sari se niega rotundamente a cooperar, por lo que Set ordena a un guardia que la inmovilice, mientras ellos, sin más dilación, fuerzan la entrada. Contemplan al rey en su imponente forma bestial, y Set, perplejo, se pregunta qué demonios ha estado haciendo durante todo este tiempo. La campana resuena, anunciando el inicio de la gran consagración, y Set le advierte que no le queda tiempo para vestirse, pero el rey, con determinación, declara que irá tal cual, sin las vestiduras. En el recinto, las bestias se preguntan con extrañeza por qué el rey no aparece, ya que siempre es puntual para este tipo de eventos. Anubis empieza a entrar en un pánico considerable, ordenando a los sirvientes que cancelen la ceremonia de inmediato, pero justo en ese instante ven al rey cabalgando a Weaver y se planta ante todos, majestuoso, luciendo su capa de siempre. Las bestias, desconcertadas, se preguntan qué demonios está sucediendo. Él se dirige al pueblo y les anuncia que se ha despojado de la antigua armadura del primer rey, afirmando que el rey si bien respeta profundamente la limita a seguir los pasos de sus les recuerda su sagrado deber de cambios servir significativos ante para todo poder al avanzar, bienestar prometiendo del reino. guiarlos hacia un futuro mucho más próspero y brillante. La multitud estalla en vítores para el rey, y Anubis le comenta que ha pronunciado un discurso excelente, pero se pregunta, con cierta intriga, por qué el monarca no le puso al tanto de su audaz y sorprendente plan. El rey le aclara que fue precisamente porque Anubis se habría opuesto rotundamente, y añade con una sonrisa que fue él quien le dio la idea para su discurso. Anubis, sorprendido, en la sala de conferencias, Anubis le comunica que ya no tiene más pruebas que asignarle, por su pues parte, ahora ocupará su puesto como reina aún consorte no le ha interina. asignado Anubis le ninguna encarga que desempeñe los deberes públicos de la reina, y le aclara que si logra hacerlo sin ningún incidente hasta la próxima gran consagración, será reconocida, de pleno derecho, como la reina consorte oficial. Anubis le advierte que su aparición en público será recibida con fuertes protestas, y que la devolverá al reino humano si fracasa en el cumplimiento de sus obligaciones. Le ofrece una alternativa: podría declinar el puesto de reina consorte interina, lo que les permitiría buscar una esposa adecuada para el rey, y ella, si lo desea, podría permanecer en el palacio como una especie de mascota real.
Sari se toma un momento para reflexionar profundamente sobre la propuesta. Bin-yu, por su parte, la insta a aceptar el puesto, convencida de que ella es la única capaz de engrandecer al rey. Sari, finalmente, toma una decisión, justo cuando Bin-yu se transforma en un majestuoso fénix, impulsándola directamente hacia los brazos del monarca. Ella le comunica al rey que asumirá el puesto de reina consorte interina, y el monarca, visiblemente complacido, le asegura que compartirá todas las responsabilidades con ella. Transcurrido un tiempo, llegan emisarios de todos los rincones del reino, deseosos de conversar con el rey acerca de la nueva reina consorte interina, pero el rey ordena a sus sirvientes que los despachen sin contemplaciones, pues Sari, hasta el momento, no ha realizado ninguna acción destacable. Ahmed visita a Sari, quien se está probando sus nuevas vestimentas, ya que Anubis le había dicho que su ropa habitual era demasiado modesta para las labores de una reina. Ahmed le comenta que la ve muy serena, a pesar de que el reino se encuentra en plena agitación, pero Sari, con sensatez, sabe que lamentarse no servirá de nada, así que simplemente hará todo lo que esté en su mano. Mientras Ahmed pasea por los pasillos del palacio, escucha, por casualidad, a los guardias reales hablar sobre cómo someter a una peligrosa banda de rebeldes. Esto la hace comprender que Jorman está embarcado en misiones sumamente arriesgadas. Se da cuenta de que tanto Sari como Jorman se enfrentan a desafíos considerables, así que decide crear unos amuletos especiales para ambos, con la esperanza de que les brinden protección. Al día siguiente, Ahmed escucha a Jorman prohibir a un guardia real unirse a su marcha, pues sabe que el soldado tiene una familia que lo espera. El guardia, con curiosidad, le pregunta a Jorman si alguna vez piensa casarse, pero Jorman le responde, con seriedad, que está demasiado absorto en sus importantes deberes, por lo que no tiene la menor intención de contraer matrimonio. Ahmed le entrega a Sari un amuleto, y Sari, observadora, se da cuenta de que Ahmed guarda otro similar, preguntándole, con intriga, ¿para quién es? Ahmed le confiesa que es para Jorman, y con un rubor de vergüenza admite que anhela, en secreto, que Jorman se fije en ella de una vez por todas. Pero Sari le asegura que no hay absolutamente nada de qué avergonzarse, pues en el fondo no son tan distintas. Ella misma se siente codiciosa por desear permanecer junto al rey. Ahmed, a pesar de su condición, corre hacia Jorman y le entrega el amuleto, explicándole que lo ha imbuido con poderosos encantos para protegerlo durante su peligrosa misión. Jorman lo acepta con gratitud, prometiendo regresar de su cometido completamente ileso para que la reputación de Ahmed no se vea manchada. Y Sari, al presenciar esto, no puede evitar sentirse inmensamente feliz. Mientras pasea por los jardines del palacio, el rey le informa que su primera e importante tarea como reina interina ya ha sido asignada. Ambos viajan en un elegante carruaje hacia el estado vasallo conocido como Sarbal, y en el camino el rey le explica que el gobernante de Sarbal, Tet, y su consorte Kalra acaban de tener un hijo recién nacido al que han llamado Kalkara. Como reina consorte interina, le corresponde a ella otorgar sus bendiciones a Kalkara. El rey le explica que Osmargu no ha tenido una reina en muchísimos años. Mientras tanto, Kalra le explica que esa se niega a realizar el rito de bendición, ha sido llevada a cabo por las sacerdotisas durante un largo tiempo, que son un estado vasallo y por lo tanto deben acatar las ancestrales costumbres de Osmargo, les guste o no. Llegan finalmente a Sarbal y Tet recibe al rey con una cordial bienvenida a su estado. Sari se presenta con toda formalidad como la reina consorte interina, anunciando que será ella quien otorgue las bendiciones a su hijo. Kalra, sin embargo, le lanza una mirada gélida y le dice que su hijo no se encuentra del todo bien, pero que con suerte estará listo para recibir la bendición al día siguiente. Durante la cena, Sari es tratada como una invitada de honor, pero de repente se le resbala el tenedor de la mano y comienza a sentirse mareada, con un repentino vaído. El rey, al percatarse de que algo no anda bien, se levanta de la mesa, excusándose con que está muy cansado y necesita retirarse a descansar temprano. Él lleva a Sari consigo a su habitación, donde ella le confiesa que las actitudes de Kalra le traen a la memoria a sus propios padres, quienes la criaron, literalmente, como un sacrificio, y por ello apenas podía respirar. El rey la abraza con ternura, diciéndole que no sabe qué palabras usar, así que simplemente imitó sus gestos, y esto la reconforta enormemente, al saber que el monarca está, incondicionalmente, a su lado. Al día siguiente, Sari se dispone a otorgar sus bendiciones a Kalkara, pero el bebé, de repente, rompe a llorar desconsoladamente, por lo que Kalra pide, de inmediato, posponer la ceremonia. Sari accede a la petición, mientras Anubis observa que Kalra adora a su único hijo y sospecha que ella está tramando evitar el rito de bendiciones a toda costa, preguntándose, con intriga, qué estrategia empleará Sari para cumplir con su importante deber. Estando afuera, Sari se ofrece amablemente a calmar a Kalkara, pero Kalra le responde que ella misma se ocupará, pidiéndole que, mientras tanto, dé un paseo y explore los alrededores del palacio. En ese momento, la hija de Kalra, una joven llamada Tetra, se ofrece voluntaria, con entusiasmo, para guiar a Sari por el lugar. En cuanto Kalra se marcha, Tetra, sin rodeos, le suelta a Sari que es fea, y que esa debe ser la razón por la que su madre no quiere que sostenga a Kalkara. Tetra asegura que puede ayudar a Sari, pero con una condición. Primero, debe convertirse en su fiel secuaz y obedecer, al pie de la letra, todo lo que ella le ordene. Sari le sigue el juego, con una sonrisa, mientras Tetra la convierte en su particular juguete, pero para sorpresa de la niña, Sari parece estar disfrutándolo de verdad. Tetra le ordena a Sari que sea su caballo, así que ella, sin dudarlo, se pone a cuatro patas, invitándola a que se suba a su lomo. Tetra le pregunta a Sari qué le ocurre, pensando que solo lo hace para ganarse el favor de Kalra, pero a Sari no parece importarle lo más mínimo, y le responde que se estaba divirtiendo tanto que se le pasó por completo. Sari comienza a llevarla a cuestas, pero Tetra, con un tono brusco, la llama idiota, y le confiesa que a Kalra, en realidad, no le importa en absoluto. Kalkara es el heredero varón que sus padres siempre anhelaron, por eso todas sus hermanas mayores fueron casadas a la fuerza, y ella sabe, con certeza, que lo mismo le ocurrirá a ella en un futuro no muy lejano, convencida de que Kalra solo desea deshacerse de su presencia.
Pero Sari no está de acuerdo en absoluto, asegurándole que Kalra la quiere, solo que no sabe cómo expresar ese amor. Tetra, sin embargo, sigue creyendo que es una niña no deseada, y con una rapidez asombrosa se dirige a la torre más alta del palacio, con la trágica intención de quitarse la vida justo mientras el rey se encuentra presente. Sari la alcanza, suplicándole que no lo haga, mientras el rey las observa con angustia, pero Tetra considera que su vida carece de toda relevancia. Sari le dice que desea volver a jugar con ella, pero la niña recuerda cómo su madre solo dejó de llorar tras el nacimiento de Kalkara, convencida de que su propio nacimiento no alegró a absolutamente nadie. Ella se da cuenta de que ahora todos la están observando fijamente, y esto, de alguna manera, la hace sentir bien, pues su último acto, al fin, tendrá un gran impacto. Justo en ese instante llega Kalkara, y Sari, con dulzura, ayuda a Tetra a comprender que solo está haciendo todo esto para, desesperadamente, llamar la atención de su madre. Tetra da un paso hacia atrás y comienza a caer al vacío, mientras Sari salta tras ella, aferrándose con fuerza justo cuando Weaver es invocado, salvándolas a ambas de una muerte segura. Sari le advierte con firmeza que no lo intente de nuevo, y mientras le besa la frente con cariño, le dice que se alegra de todo corazón de que ella haya nacido. Al escuchar estas palabras, Tetra rompe a llorar desconsoladamente, aferrándose a Sari con todas sus fuerzas. Kalra se da cuenta con dolor de que estuvo tan absorta con Kalkara que nunca tuvo la oportunidad de abrazar a Tetra de esa manera. Ted se disculpa con el rey por el bochornoso espectáculo, pero el monarca le indica con sabiduría que priorice a su hija en lugar de intentar apaciguarlo a él. Tetra aterriza sana y salva, y Kalra la abraza de inmediato, con lágrimas en los ojos, pidiéndole a Tetra que la perdone, al tiempo que agradece de todo corazón a Sari por haber salvado a su hija. Finalmente proceden con el rito de bendición, y Kalra, conmovida, permite a Sari bendecir a su pequeño hijo. Anubis sigue negándose a aceptar a Sari como reina, pero ahora, al menos, reconoce su asombrosa capacidad para influir positivamente en los demás. Esa misma noche, vemos a Sari compartiendo un rato con Tetra, quien le confiesa que Anubis le agrada mucho, pensando que harían una excelente pareja, ya que su sangre es más fuerte, lo que le permitiría concebir hijos de su misma raza. Nos enteramos de que los hijos de las bestias heredan los rasgos del progenitor con la línea de sangre más fuerte, y Tetra le comenta a Sari que, en el futuro, ella tendrá la importante tarea de concebir a los hijos del rey, por lo que necesita familiarizarse cuanto antes con ese crucial concepto. Mientras intenta conciliar el sueño, el rey la visita, diciéndole con seriedad que necesitan conversar. La lleva a un lugar apartado y discreto, y allí abordan el delicado deber del monarca de engendrar un heredero. Sin embargo, él sabe que la sangre que corre por sus venas es diferente, y no está seguro de si será capaz de amar a sus propios hijos, revelando con tristeza que sus padres tampoco lo amaron a él. En un flashback descubrimos que el rey fue criado sin la presencia de madre ni hermanos, y que su padre lo trató con extrema dureza, llegando incluso a encerrarlo en una celda durante la temida Noche de las Revelaciones. Pero a pesar de todo esto, él seguía creyendo ingenuamente que su padre solo lo estaba educando para convertirlo en un rey ejemplar. Mientras agoniza en su lecho de muerte, su padre lo sujeta con fuerza, espetándole que no desea bajo ningún concepto cederle el trono, pues corre sangre impura por sus venas. Su padre le revela con crueldad cuánto lo odia, pero de pronto tose sangre violentamente y al instante fallece. Los sacerdotes creyeron que su padre había querido abrazarlo antes de morir, pero la realidad distaba mucho de aquello. Más tarde, él descubre que su padre padecía una grave enfermedad mental, pero esta dolencia jamás fue revelada al público, y hasta el día de hoy aún no comprende por qué su padre tuvo un hijo con una humana, por lo que maldice su propia sangre, afirmando que no desea, bajo ningún concepto, transmitirla a sus futuros herederos. Sari rompe a llorar, conmovida, al saber que el rey considera su sangre humana como una terrible maldición. Entonces, el monarca la consuela, diciéndole que él no pudo elegir la sangre con la que nació, pero sí la eligió a ella, y que su presencia para él es una auténtica bendición, un regalo del cielo. Él le promete proteger a sus futuros hijos y le confiesa con todo su corazón que la desea como su reina, sellando sus palabras con un tierno beso. Abandonan Sarval y el rey le aconseja a Sari que no se exija demasiado, pues acaba de completar, con éxito, su primera e importante tarea. De regreso a su palacio, el rey le encarga a Sari que visite a las tropas estacionadas en la lejana ciudad de Maja. Sin embargo, le explica que él no podrá acompañarla en esta no deseaba que Sari fuera sola, por lo que ella deberá emprender el viaje que se encuentra completamente sola. Y además, el nombramiento del gobernante de Mahu requiere ser confirmado, obligatoriamente, en presencia de la realeza. Sari acepta la tarea con determinación, asegurándole al rey que no debe preocuparse en absoluto, pues ella es perfectamente capaz de manejarlo todo sola. El rey visita a Sari mientras ella empaca sus pertenencias, y ella le confiesa que se siente bastante nerviosa, ya que no está acostumbrada a estar lejos de él, pero sabe que necesita demostrar que puede llevar a cabo esta labor por sí misma, para así poder convertirse en una reina verdaderamente digna. El rey abandona el palacio y Anubis le informa a Sari que necesitará un nuevo guardia para su inminente viaje. Le explica que ha llegado el momento de que elija a un capitán para la guardia de la reina, alguien que le sirva como su mano derecha, pero lamentablemente nadie se ha ofrecido voluntario para servirla, simplemente por el hecho de ser humana. Sin embargo, de repente, un hiena con una actitud bastante descarada pisa a Anubis y sin pensarlo dos veces se ofrece voluntario para ser el guardia personal de la reina, pues Lanto es demasiado insolente para ser el guardia de la reina y sugiere que deberían poner a prueba su destreza en combate. Pero Lanto, de forma inesperada, rebana la máscara de Anubis, amenazando con demostrar sus habilidades directamente sobre él.
Sari lo detiene con autoridad y lo acepta como el capitán de su guardia personal. Se ponen en camino hacia Magia y Lanto le indica al conductor que cambie de ruta, asegurando que conoce un atajo. Sari le pregunta con curiosidad por qué se ofreció voluntario para ser su guardia, y él le responde que simplemente deseaba ser ascendido a capitán, ya que es un rango muy elevado para un simple plebeyo. Él sabía que sería pan comido conseguir el puesto, pero aún no puede creer que fuera el único voluntario, pensando que tuvo una suerte tremenda precisamente porque ella es humana. Justo en ese instante son atacados por un numeroso grupo de serpientes de arena, y Sari está a punto de ser devorada, pero Lanto, con una agilidad impresionante, la rescata, derrotando sin esfuerzo a todas esas criaturas. Los guardias culpan a Lanto por el peligroso encuentro con las serpientes de arena, convencidos de que él los condujo allí deliberadamente al ordenarles cambiar de ruta. Pero Sari le pregunta si lo considera sospechoso y pidiéndoles que no lo conoce lo suficiente como para desconfiar de él. Lanto entonces le confiesa que los guardias tenían razón. Él deseaba que se toparan con las serpientes de arena, pues quería demostrar su valía derrotándolas. Sin embargo, le promete, con seriedad, mantener a Sari con vida, sabiendo que se metería en un grave aprieto si ella llegara a morir. Sari decide confiar en Lanto, diciéndole que puede utilizarla para forjarse una reputación, pero que bajo ninguna circunstancia debe volver a poner en peligro a otras personas. Lanto acepta su propuesta y finalmente llegan a la ciudad de Maya, donde los soldados con recelo cuchichean sobre Lanto simplemente por el hecho de ser un hiena. Lanto se percata de los murmullos y los tacha de insolentes, recordándoles su elevada posición y que, por supuesto, él los supera en rango. El capitán de las tropas, Tyreen, ordena a sus hombres que regresen a sus puestos sin demora, y le indica a Sari que se dirija a sus soldados de inmediato, pues no disponen de tiempo suficiente. Sari se presenta ante los soldados, con gran aplomo, introduciéndose como la reina consorte interina, y les comunica que el rey tiene un importante mensaje que transmitirles. Les asegura que sus valiosos servicios son absolutamente necesarios para el reino, por lo que deben sentirse orgullosos de su papel como soldados, y cumplir con sus deberes con la máxima disciplina. Ella implora a todos que brinden su apoyo incondicional al rey, dando por finalizado su discurso. Cyclops considera que ha hecho un trabajo excelente, pero Lanto, con su habitual franqueza, le dice que necesita mostrarse mucho más autoritaria, pues al fin y al cabo ella es la persona de más alto rango y poder en toda esa región. Se reúne con el gobernante de Magia, de nombre Bronn, quien le informa que la ceremonia de firma se llevará a cabo mañana por la mañana. Él le explica que existe una peligrosa insurgencia antimonárquica en la región, y que el caos se ha prolongado precisamente por la ausencia de un gobernante, pero confía en que la ceremonia de firma logrará apaciguar a los rebeldes. Esa misma noche, somos testigos de cómo los soldados acusan a Lanto de ser un antimonárquico, simplemente por el hecho de ser un hiena. Lanto se prepara para enfrentarse a ellos con furia, pero Sari rápidamente lo detiene, interponiéndose y preguntándoles con voz firme qué demonios está sucediendo allí. Los soldados le explican que Lanto les parece muy sospechoso, y le dicen que, seguramente, ella no conoce la historia de los hienas. Pero Sari, con valentía, defiende a Lanto, asegurándoles que sí sabe cómo los hienas traicionaron al reino en el pasado, pero que en su opinión, eso no tiene absolutamente nada que ver con él. Los soldados se disculpan por su comportamiento, pero con franqueza le confiesan que, a pesar de todo, no confían en ella. Una vez que se marchan, Lanto le revela que el anterior rey ejecutó a hienas inocentes, y por ello él deseaba vengar a los suyos, aniquilando a toda la familia real. Él le advierte a Sari que es capaz de mentir sin inmutarse, con la cara más seria, por lo que no debería confiar en él. Pero Sari, con una sonrisa, piensa que es increíblemente honesto, pues no es el tipo de persona que podría engañar a nadie con la conciencia tranquila, y por eso decide firmemente depositar su confianza en él. Lanto se conmueve con sus palabras y al día siguiente Sari entra en su habitación, pero no lo encuentra. Oye a alguien gritar pidiendo ayuda y nos enteramos de que Bronn ha sido atacado por alguien. Bronn sobrevive al ataque y describe a su atacante como un hombre encapuchado con un solo ojo. Pudo arrancarle un trozo de piel al asaltante, pero su color no es nada del otro mundo. Los oficiales empiezan a preguntarse cómo entró el atacante al edificio, pidiéndole a Tyreen que explique lo sucedido. En ese momento, un soldado habla, diciendo que puede nombrar al culpable. Lanto entra en la sala, y el soldado lo acusa inmediatamente de atacar a Bronn. Los oficiales creen que encaja con la descripción, así que están convencidos de que es culpable, mientras los soldados lo rodean. Un soldado le pregunta qué hacía anoche, y Lanto les dice que se quedó dormido en el tejado del edificio, pero ellos lo ven como una excusa barata. Los soldados reciben la orden de arrestar a Lanto, así que se abalanzan sobre él, pero Sari se interpone, diciendo que probará la inocencia de Lanto. Los soldados no confían en ella, pensando que incriminará a alguien para ayudar a Lanto a escapar, pero Tyreen se ofrece a acompañarla, asumiendo la responsabilidad de lo sucedido. Lanto es detenido hasta que se le libere de toda sospecha y empiezan a buscar al culpable. En el calabozo, Klops le dice a Lanto que Sari cree en él, mientras Lanto piensa en el extraño comportamiento de Sari porque nadie lo había protegido como ella. En un flashback nos enteramos de que los yenianos se ven obligados a vivir apartados de las otras bestias, pero incluso los yenianos apartan a Lanto y a su madre, porque su padre no es del distrito yeniano. Su madre se está muriendo de una enfermedad, y Lanto le compra medicinas usando el dinero que tanto le costó ganar, pero mientras regresa se encuentra con dos soldados que lo acusan de robar la medicina.
Lanto explica que la compró, pero no le creen y proceden a confiscarla. Intenta recuperarla, pero los soldados lo derriban, marchándose, mientras Lanto les ruega que se la devuelvan. Por esto, su madre muere, y él se da cuenta de que el rango es importante, pensando que es la razón por la que los soldados lo trataron así. De vuelta en el presente, Lanto se da cuenta de que es un mentiroso, porque le dijo a Sari que no confiara en él, pero siempre quiso que alguien creyera en él. Al día siguiente, Lanto es liberado de prisión, después de que el culpable confesara sus crímenes. Sari revela que usó el pelaje que recogieron como evidencia, y nos enteramos de que los humanos pueden distinguir los colores mejor que las bestias. Sari fue comparando el color del pelaje con el de las otras bestias hasta que pudieron encontrar la especie a la que pertenecía. Luego reunieron a los miembros de esa especie y detuvieron al que se comportaba de forma sospechosa. Una investigación de antecedentes revela que el culpable es un antimonárquico y su objetivo es evitar que se celebre la ceremonia de la firma. Deciden proceder con la ceremonia y Bronn es nombrado gobernante de la ciudad. Sari le agradece a Tyrion por ayudarla a probar la inocencia de Lanto, esperando verlo de nuevo en el futuro. Sin embargo, Tyrion cree que eso no será posible, porque sus hombres abandonaron sus puestos permitiendo la entrada al culpable, y él sabe que esto es un grave fracaso de su parte, así que va a perder su puesto de capitán. El capitán se despide de ella y Lanto revela que solo quería ascender de rango porque no quería ser maltratado por la gente con autoridad, pero está agradecido ya que ella creyó en él, jurándole lealtad. Regresan a Osmargo, donde Sari descansa después de su viaje, mientras Lanto es presentado al rey como el capitán de la guardia de la reina. El rey le pregunta si es yeniano, así que él, con mucha audacia, le pregunta al rey si eso es un problema, diciendo que no apuñalará al rey por la espalda, porque en realidad no le importa. Anubis le dice que cuide su lengua, pero Lanto afirma que ni siquiera trabaja para el rey, y Anubis está molesto por su comportamiento, recordándole a Sari cuando llegó por primera vez. Empiezan a discutir, pero el rey les ruge, haciendo que Lanto tiemble de miedo. Le pregunta a Lanto si está orgulloso de su propia sangre, y Lanto le dice que está orgulloso de ser yeniano, diciendo que no se odia a sí mismo por quien es, mientras afirma que Sari es la única que puede mandarle, y el rey lo acepta como capitán de la guardia de la reina, diciéndole que sea su caballero. Jorman lidera a sus hombres contra los rebeldes, salvando a los aldeanos de ser masacrados. Regresa al palacio e informa que no hay bajas, pero el rey nota que algo anda mal con él. Mientras camina por el palacio, se topa con Ahmed y le dice que hay algo que quiere contarle, lo que la pone nerviosa. La lleva a una terraza donde le devuelve el amuleto, diciendo que los protegió, pero se siente indigno de él, así que quiere que ella se lo dé a otra persona. Sari se entera de esto y se pregunta por qué Jorman lo devolvió. Lanto cree que es porque Jorman ya no lo necesita y Ahmed piensa que tiene razón, pero Sari no puede aceptar esto, así que se dirige hacia Jorman. Ella le pregunta por qué lo devolvió, pero Jorman le dice que no puede responder a la pregunta. En ese momento, Lanto aparece, presentándose como el capitán de la guardia de la reina y desafiándolo a un duelo. Lanto quiere que Jorman responda a la pregunta de Sari si gana, diciendo que lo hace por lealtad. El rey le dice a Jorman que acepte el desafío porque quiere ver a Lanto luchar, así que Jorman lo acepta. Cuando comienza la pelea, Sari le pregunta al rey por qué quiere que luchen, y el rey revela que quiere confirmar algo. Lanto se abalanza sobre Jorman, quien bloquea su ataque, lo patea y Jorman gana el combate. Pero el rey se da cuenta de que algo anda mal, diciéndole a Sari que Jorman está herido. Ahmed se entera de esto, así que se acerca a Jorman, mira su herida y le da un objeto que le ayudará a recuperarse. Ahmed piensa que esta debe ser la razón por la que devolvió el amuleto, así que empieza a llorar, pensando que su amuleto le falló. Jorman lo confirma, diciendo que no quería entristecerla, y Ahmed se da cuenta de que Jorman estaba pensando en ella cuando devolvió el amuleto, así que le dice que el amuleto era lo máximo que podía hacer por él. Ella sabe que él siempre está arriesgando su vida en la batalla, así que quiere que se quede con el amuleto. Mientras tanto, vemos a Ilia caminando por el bosque, donde ve bestias montadas que sujetan a un niño. Corta a una de ellas haciendo que el niño caiga al suelo, mientras las bestias escapan. Ilia revisa al niño, pero cuando descubre que el niño es una bestia, le apunta con su espada, mientras el niño le agradece a Ilia por salvarlo. El niño se presenta como malo, e Ilia envaina su espada, diciendo que matar a un niño es una pérdida de tiempo. Le dice a Malo que se vaya a casa, pero él no sabe el camino, así que Ilia lo lleva a la frontera. Mientras caminan, Malo desaparece de repente, e Ilia piensa que lo secuestraron de nuevo, pero se da cuenta de que Malo solo está jugando, queriendo jugar con las flores.
Ilia le pregunta por qué las bestias los secuestraron, así que Malo le cuenta sobre los niños que son secuestrados y vendidos a humanos, quienes los tratan como juguetes. Ilia se da cuenta de que las bestias que encontró trabajan para humanos, y recuerda su primer encuentro con bestias, lo que le da ganas de vomitar. Malo nota esto, así que se acerca a Ilia, preguntándole si está herido, pero él empuja a Malo. Malo extiende su mano, diciendo que intenta frotar a Ilia sin tocarlo, porque su madre hace eso por él cuando se lastima. Una flecha casi golpea a Malo, mientras aparecen dos humanos, diciendo que las bestias hicieron un trabajo terrible. Revelan que trabajan para un noble y que Malo es su objetivo. Se llevan a Malo mientras reconocen a Ilia como el cazador de bestias, preguntándose si él también va tras Malo. Ilia dice que no le importa lo que le pase al niño, pero oye a Malo gritar pidiendo ayuda, y recuerda cuando su hermana fue devorada por una bestia. Así que Ilia los detiene de repente, diciéndoles que odia a la gente que juega con la vida de los demás. Saca su arma y carga contra uno de ellos, diciéndole a Malo que corra, pero él nota que Ilia está siendo blanco del arquero, así que se interpone haciendo que el arquero falle, porque necesita llevarse a Malo vivo. Ilia rompe sus armas diciéndoles que se vayan si valoran sus vidas, y los hombres huyen. Ilia piensa que Malo matará humanos cuando crezca, pero recuerda cómo Asari le dijo que no todas las bestias son malvadas, así que empieza a creer que las bestias son como los humanos. Ilia le agradece a Malo por cubrirle la espalda y llegan a la frontera, donde deja a Malo despidiéndose de él. Vemos a Asari y al rey en un barco, mientras el rey revela que los grupos antimonárquicos ya no están activos. Esto se discutió durante su reciente reunión y los oficiales pensaron que era una gran noticia, pero Anubis cree que los grupos están trabajando juntos. El rey le dice a Sari que descanse tranquila, porque no tiene deberes particulares para su próxima tarea. Sari se pregunta qué debería hacer en su tiempo libre, queriendo ser una buena reina, y el rey le aconseja que siga su corazón. En el Palacio Real, Anubis recibe un informe urgente de que su territorio está siendo atacado, así que ordena a un sirviente que informe al rey con una bestia mensajera. El rey recibe el mensaje y decide regresar a Osmargo, pero Sari sabe que su tarea actual también es importante, así que se ofrece a sustituirlo. El rey se niega a dejarla ir sola, pero Sari le dice que solo está siguiendo su corazón, diciendo que quiere ayudarlo. El rey, a regañadientes, le da permiso, pero le dice que no se ponga en peligro. Coloca un amuleto en el anillo de Sari y vuela de regreso a Osmargo. Una patrulla naval encuentra una embarcación ilegal, así que le ordenan que se detenga. Pero mientras se acercan, una bestia llamada Fenrir cae del cielo, matando al patrullero. La bestia de la embarcación ilegal, Nir, se une a él en el barco y nos enteramos de que Fenrir esperaba que Nir se uniera a él. Montan juntos en una bestia voladora, mientras Fenrir piensa en asaltar el Palacio Real, queriendo matar al rey. Ven el barco real, así que lo atacan, matando a la gente a bordo. Uno de los soldados pregunta quién es, y Fenrir dice que es el nuevo rey de las bestias. Revela que sus secuaces están invadiendo los territorios de Osmargo, diciendo que tomará el trono después de matar al rey. Los soldados los atacan, pero Nir los mata instantáneamente con espadas voladoras. Fenrir pregunta por el individuo de mayor rango en el barco, pero los soldados permanecen en silencio, así que piensa en ejecutarlos a todos. Sin embargo, Sari se le acerca de repente, captando su atención. En el Palacio Real, el rey se entera de que 2 de sus territorios están siendo atacados, así que el rey piensa en dividir sus fuerzas para lidiar con ellos. Pero Anubis sugiere mantener la fuerza principal en la capital en caso de un ataque sorpresa, mientras se ofrece como voluntario para liderar una compañía de caballería para lidiar con los rebeldes. De vuelta en el barco, Sari se presenta como la reina en funciones de Osmargo, diciéndole a Fenrir que la tome a ella y perdone a todos los demás. Fenrir piensa que no vale nada porque es humana, pero Sari le dice que el rey la ama, diciendo que su apariencia no importa. Fenrir piensa que miente, pero Nir le dice que Sari tenía guardias protegiéndola a ella y a Magia, así que Fenrir decide tomar a Sari como su sacrificio. Lanto los detiene de repente mientras se abalanza sobre ellos, esquivando la espada voladora de Nir. Sin embargo, se da la vuelta y Lanto se entera de que Nir puede usar magia para controlar sus espadas. Lanto termina siendo apuñalado y Nir está a punto de rematarlo, pero Sari lo detiene recordándoles que solo irá con ellos si no hieren a otros. Fenrir le ordena a Nir que perdone a Lanto, quien quiere morir por Sari, pero ella le ordena que regrese al palacio y obedezca al rey. Le ordena a Benju que cure a los demás y les dice a sus vigilantes que entreguen un mensaje al rey antes de irse con Fenrir. Los civiles se enteran de la invasión, así que se reúnen en las puertas del palacio en estado de pánico. Klops monta una bestia mensajera para regresar al palacio y les informa sobre la situación.
El rey quiere salvar a Sari, pero Anubis lo detiene, diciéndole que necesita quedarse en el palacio mientras sugiere enviar un grupo de búsqueda. Pero el rey sabe que Fenrir le guarda rencor, así que no sabe qué le hará Fenrir a Sari. Anubis le dice al rey que lo mate si insiste en ir, porque sus acciones son peligrosas para el reino y no quiere servir a otro rey. El rey se calma y regresa a su trono. Klops entrega el mensaje de Sari diciéndole al rey que no la rescate, y el rey se da cuenta de que Sari quiere que defienda a la gente. El rey se dirige a los civiles, confirmando que una invasión está teniendo lugar, pero les dice que no entren en pánico, ya que afirma que los protegerá. Piensa en Fenrir, planeando rastrearlo antes de que entre al palacio, y está preparado para luchar hasta la muerte para recuperar a Sari y proteger su reino. El rey recibe un informe y se entera de que los invasores son en realidad los antimonárquicos que se han agrupado y se revela que sirven a Fenrir. Mientras tanto, vemos a Lanto siguiendo a Benju para buscar a Sari, pero Benju nota que ya no puede sentirla, así que debe estar en un lugar con una barrera. Vemos a Sari en la base de Fenrir, y ella le pregunta por qué quiere ser rey. Fenrir revela que era el príncipe de uno de los estados vasallos de Osmargo. Fue considerado un fracaso comparado con sus hermanos, pero tiene la oportunidad de luchar contra el príncipe y demostrar su valía. Se prepara para atacar con llamas azules, pero el príncipe lo domina fácilmente en un instante. El príncipe afirma que no le gusta luchar, diciendo que deberían ser amigos, pero Fenrir cree que se están burlando de él. Le cortan una de sus orejas, lo despojan de su título y lo destierran. Sari piensa que debe guardar rencor al rey, pero Fenrir dice que fue una pelea justa, pero quiere una revancha para recuperar su orgullo, y planea devolver a las bestias a su orden natural, donde los fuertes están en la cima, así que incluso quiere derribar la frontera y apoderarse de los humanos. Sari piensa que si solo puede sentirse fuerte hiriendo a otros, es porque es débil, y dice que no tiene ninguna posibilidad contra el rey. Fenrir se enfada, desatando sus llamas. Sari está protegida por su anillo, pero termina desmayándose, y Fenrir se interesa aún más, al ver que tiene la protección del rey. Vemos a Anubis mientras llega a la ciudad de Khotán para lidiar con algunos de los invasores, pero de repente se encuentra con Nir. Nir reconoce su valor y trata de convencerlo de que cambie de bando, diciendo que comparten los mismos ancestros, así que debería servir a un rey lobo en lugar de a una bestia. Pero Anubis se niega, diciendo que él eligió al rey al que sirve, así que Nir termina apuñalándolo. Mientras tanto, Fenrir le ofrece a Sari todo tipo de comida e incluso joyas para intentar conquistarla, pero ella lo rechaza todo. Fenrir se pregunta qué le está dando el rey, y ella dice que es su corazón. Fenrir desea que ella fuera más como Nir, llamándolo su esclavo adorable, y volvemos a un flashback de cuando Nir era solo un cachorro. Es azotado por robar comida, pero Fenrir termina acogiéndolo por capricho. Fenrir está feliz de tener a su primer sirviente, dándole su nombre, y dice que ahora están juntos para siempre. Nir no quiere matar sin razón, y le da a Anubis otra oportunidad, pero Anubis sigue negándose. Nir está a punto de rematarlo, pero Jorman llega de repente, lucha contra las espadas de Nir, y Anubis se pregunta por qué está allí, porque debería estar protegiendo al rey, pero él dice que el rey lo envió, queriendo proteger a su amigo. Jorman esquiva por poco las cuchillas y se lanza contra Nir. Las cuchillas están a punto de apuñalarlo por la espalda, pero él logra apuñalar a Nir primero. Nir se retira en su bestia voladora, diciendo que aún no puede permitirse morir, y Anubis piensa que podrán encontrar la base de Fenrir si lo siguen. Vemos que Lanto ha logrado encontrar la base, pero mientras busca a Sari, Fenrir aparece de repente. Sari intenta liberarse, pero Sai y Binju logran encontrarla. Binju la libera y le dice que su plan es escapar mientras su señuelo distrae a Fenrir, pero Sari exige volver, no queriendo dejar morir a Lanto. Lanto no es rival para Fenrir, pero afirma que es su capitán de la guardia, así que está dispuesto a morir por ella. Sari aparece de repente, arrastrándolo, y se niega a dejarlo morir. Sari afirma que los guardias no están para morir por sus amos, y quiere que él esté allí cuando ella se convierta en una verdadera reina. Binju atraviesa la barrera y Lanto los atrapa mientras caen, pero termina colapsando por el impacto. Sai envía un mensaje a Klops y él le dice al rey que la base de Fenrir ha sido localizada. Sari se lleva a Lanto, pero Fenrir los alcanza. Él se pregunta qué puede hacer ella, diciéndole que se someta a él, pero Lanto de repente le apuñala la pierna mientras salta lejos con Sari. Fenrir se enfada saltando tras ellos, pero son salvados por Weaver, y el rey hace su aparición. Fenrir se emociona por tener su revancha, y el rey se prepara para enfrentarlo.
Anubis y Jorman también se apresuran hacia allí, pero Nir se interpone en su camino, diciéndoles que no interrumpan la pelea, diciendo que los detendrá por cualquier medio necesario, y Jorman sabe que de todos modos no podrían hacer nada. El rey desata su poder, chocando contra Fenrir, pero termina con ambas partes sufriendo algunos daños. Fenrir se pregunta si eso es todo lo que tiene, mientras va más allá, desatando una enorme explosión que arrasa la zona. El rey es puesto de rodillas, y Fenrir sabe que no está a plena potencia porque puso su poder en el anillo de Sari. Fenrir carga el resto de su poder, desatando otra explosión, pero el rey sale ileso. El rey se pregunta qué está haciendo, y Fenrir dice que no quiere ganar porque tenía ventaja, diciendo que ahora están en igualdad de condiciones, y se prepara para arreglar las cosas como bestias primarias. Empiezan a luchar con sus garras, destrozándose mutuamente. Fenrir muerde la cabeza del rey, pero el rey salta y lo golpea contra el suelo. El rey le muerde el cuello y Jorman piensa que ha terminado, pero Fenrir logra apartarlo. Fenrir sangra profusamente, pero se niega a rendirse. El rey puede ver su determinación y piensa en sí mismo, en cómo maldice su propia existencia y solo se aferra al trono. Duda de su resolución y Fenrir le asesta un ataque. El rey cae al suelo mientras Fenrir celebra y el rey siente que no le quedan fuerzas, pero Sari de repente grita su nombre, Lanhart, y recuerda que significa corazón valiente. Logra levantarse soltando un rugido feroz y Fenrir se pregunta cómo puede seguir en pie, pero se da cuenta de que es por Sari. Nir puede sentir que Fenrir tiene miedo y recuerda cuando a Fenrir le cortaron la oreja. Nir le trae un poco de agua, pero Fenrir la rompe, diciendo que ahora es solo un perro callejero. Nir se prepara para cortarse su propia oreja, pero Fenrir lo detiene, preguntándose qué está haciendo. Nir dice que quería darle su propia oreja, rogándole a Fenrir que lo dejara quedarse a su lado, porque él fue quien le dio un lugar al que pertenecer. Fenrir declara que un día recuperará su orgullo y se convertirá en rey. Nir le recuerda su orgullo y choca con el rey una vez más. Ambos se niegan a perder, pero al final el rey es victorioso. Sari salta a los brazos del rey y él le dice que todo ha terminado, pero ella le dice que no la vuelva a preocupar así. Pero aquí es donde este video llega a su fin. No olviden darle un buen me gusta y por supuesto suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.